Muy bien, vamos a entrar en la continuación de lo que estamos leyendo. Me gustó mucho que pusieron aquí el manto de muchos colores. Ahí creo que es una idea, un mensaje del manto de José. Y bueno, estamos terminando ahí el capítulo 37 la semana pasada y nos atravesamos, antes de entrar ahorita al capítulo 39. Muchas veces yo me he preguntado por qué razón el capítulo 38 desentona, como que no tiene nada que ver con José. Terminamos el capítulo 37, tú lo lees, y cuando termina el capítulo 37 entramos al 38, y el 38 habla de Judá y habla de Tamar y habla de otras cosas que no tienen nada que ver aparentemente con José. Y no voy a entrar a ver el capítulo 38. Se ha hecho algunos comentarios de algunos por qué razón, y la respuesta ha sido: no se sabe a ciencia cierta por qué metieron el capítulo 38 ahí en medio de la historia de José. Si tú ves la historia de José del 37 al 39, lo conectas directamente, pero como que se metió el capítulo 38 por ahí, tú dices, ¿y por qué lo dejaron ahí? Y yo creo en la compilación guiada por el Espíritu Santo. O sea, creo que Dios ha sido el que ha guiado la forma en que se han ordenado los libros. Entonces yo quiero que entendamos eso, vamos a respetar eso. No es que se hayan equivocado o alguna cosa así, sino tiene un propósito. La Torá así lo compiló, los antiguos rabinos así lo compilaron. Tiene su motivo, hay una conexión. Sí, el versículo 1 del capítulo 38 dice: sucedió en aquel tiempo. O sea, se supone que es en la misma época de José. Es una continuación, ahí hay como un enlace. Pero cuando te empiezas a meter al capítulo, no habla nada de José. Sí habla de Judá. Y es interesante que en la historia de Judá es importante entender también esa parte, la que corresponde para entenderlo. Pero nada más por este tiempo me van a permitir que me mueva directamente al capítulo 39. Se van a hacer muchas preguntas: ¿por qué metieron el capítulo 38 ahí? Ahora que el Espíritu Santo te lo explique mejor que yo. ¿Sí? Bien, en ese capítulo 38 sucede algo algo de Judá. Una vida, vamos a decirlo, inmoral. Hizo cosas que no se hacen. ¿Sí? Engañó a su nuera, no le dio al hijo que le debía de prometer para casarse, y por un lado, y por otro lado se metió con su nuera. Ella se disfrazó y acabó con ella, y tuvo 2 hijos, y bueno, es otra historia que parece que está totalmente desconectado con la vida de José. Sin embargo, sí hay conexiones, si tú te pones a leerlo detenidamente más adelante, con algunas cosas que pasaron en la vida de José. Pero por razones nada más de propósito, vamos a brincarnos directamente al capítulo 39 y vamos a comenzar aquí. Y leyéndoles un poco lo que dice el versículo 28, leyendo los últimos versículos del capítulo que leímos la semana pasada. El versículo 28 dice que cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Entonces estamos viendo de que los hermanos habían traicionado a su hermano, querían matarlo, pero decidieron siempre no, y de alguna forma rescataron su vida. Salió de ahí y lo vendieron. Judá fue uno de los que propuso que lo vendieran. Total, lo vendieron, y dice aquí que se lo llevaron los ismaelitas por 20 piezas de plata. Hay algo ahí que se refiere a una sombra de cómo vendieron a Jesús por 30 piezas de plata. En el versículo 36 de este capítulo dice ahí que los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Así que ahí termina ese capítulo, y ahí es donde empieza la historia que vamos a ver esta noche, en donde ahora José es puesto en manos de un hombre llamado Potifar. Parecería que todo está como que, pobrecito José, no sabemos qué sigue, y él está en ese suplicio, él no sabe lo que sigue, está en una situación complicada. Pero entrando al capítulo 39, en el versículo 1,
se lo voy a ir leyendo. Dice que llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Así es que hay una forma en que hay un proceso en donde los hermanos lo sacan de la cisterna, lo venden a los ismaelitas, de los ismaelitas lo llevan a Egipto, ahí entregan sus mercancías y además venden a José a Potifar. Y Potifar lo compra, era la costumbre en aquel entonces comprar esclavos, y lo compran a José y queda en la casa de Potifar. Potifar es una pieza clave dentro de la sociedad egipcia, es un hombre acomodado, rico, es un capitán de la guardia, es un varón que está ahí metido en la corte del faraón, y total, ahí le tocó a José llegar ahí. No es accidente, no es casualidad, está como de alguna forma Dios diciéndonos algo. José salió como su bisabuelo Abraham. Abraham salió sin saber a dónde iba, dice la Escritura en Hebreos 11. Salió sin saber a dónde iba. Fue llevado por diferentes propósitos de Dios a la tierra de promesa. Pero en el caso de este bisnieto de Abraham, también salió sin saber a dónde iba. De alguna manera, vamos a llamar así, hasta cierto punto trágica. Parecería que los sueños de José no se van a realizar. Y todo está, sin embargo, dentro de un plan divino. El Salmo 138:8 dice lo siguiente: el Señor cumplirá su propósito en mí. Esto es una declaración en la vida de José. Dios va a cumplir su propósito en José. Y quiero decirte esta noche, Dios va a cumplir su propósito en ti. ¿Sí? Dios va a cumplir su propósito en mí. Tu misericordia, oh Señor, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Aquí está José aparentemente desamparado, pero el salmista está diciendo: Dios va a cumplir su propósito en mí, y le está rogando: no desampares la obra de tus manos. Creo que esta podría quedar muy bien en labios de José, que está diciendo: Dios va a cumplir sus propósitos en mí y Él no me va a desamparar. ¿Sí? Para alcanzar las promesas, para alcanzar esos sueños que tuvo José, hay que subir. Recuerden la historia del volcán que decíamos que tú desde lejos lo ves en líneas suaves, pero te vas acercando y empiezas a darte cuenta de las barrancas y de los precipicios, que no te los registras desde lejos, porque desde lejos nada más parece una línea suave. Y así muchas veces algunos planes o proyectos que uno cree van a ser así suavecito. ¿Sí? Ya me voy a casar feliz de la vida, y te acercas y ahora sí, resulta que ronca o otras cosas y te asustas, ¿no? Y no los veías de cerca. ¿Sí? Hasta que te vas metiendo y te vas dando cuenta. Bueno, le pasó a José algo parecido. Superó las barrancas, superó los abismos. En toda la historia de José te vas a dar cuenta de cómo tuvo que ir venciendo estos obstáculos. Versículo 2 dice: aún así que lo vendieron a Potifar, el Señor estaba con José y fue un varón próspero. Aquí empezamos a decir: wow, la palabra próspero. Sí, ya está en la casa de Jacob, le dio un manto de colores, fino, caro, y de repente le está yendo mal, los hermanos le rompen sus vestimentas, lo venden y todo, y parece ser que va a quedar en la ruina, y sin embargo, queda totalmente en una posición donde es un varón próspero, salió adelante. Sí, parece ser que tiene la bendición de sus abuelos y bisabuelos, Abraham, ahorita lo veremos, y Isaac y Jacob. Era un varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. En Josué 1:5 nos dice: nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Esto es una palabra para ti esta noche. Nadie podrá hacerte frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. O sea, cuando vendieron a José, parecería a los ojos de cualquiera que ya está desamparado, que ya está perdido, y sin embargo la promesa sigue en pie y dice: no te voy a dejar ni te voy a desamparar, yo estoy contigo. Y por eso aquí dice que José era un varón próspero, aún siendo esclavo en la casa de Potifar. Salmo 84:11 dice: porque el sol y escudo es el Señor Dios, gracia y gloria dará el Señor, no quitará el bien a los que andan en integridad. Esa era la clave de José. Él andaba en integridad
Y dice aquí que el Señor no quitará el bien a los que andan en integridad. La integridad es algo que se pelea, no es algo gratis. La integridad es algo que vamos desarrollando en nuestras vidas. Son disciplinas, son luchas encarnizadas contra los apetitos de la carne, de los ojos, contra los deseos del mundo que quieren infiltrarse, pero tú te mantienes íntegro, y en la medida que tú te esfuerzas en esa línea, Dios no va a dar marcha atrás, sino Él va a darte el bien por tu integridad. ¿Sí? Así que José llegó a la casa de Potifar, al palacio, ¿sí? Y se le asignó un puesto importante. Luego prosperó. ¿Por qué razón? No lo sé. Solamente puedo decir que la mano de Dios estaba sobre él. José estaba afligido por lo que le habían hecho sus hermanos, ¿sí? Pero fue varón próspero. Cualquiera diría, el deseo de los hermanos era que le fuera mal, y sin embargo el deseo de Dios fue que le fue bien, muy bien, ¿sí? Y José siempre fue cabeza y no cola. Vas a ver la historia de José, que siempre era la cabeza. Aún en la casa de sus hermanos, era tal vez no el primero, el primogénito, pero se le dio a él la ropa de colores, se le dio a él la ropa de mangas largas, ¿sí? Y luego cuando entra a la casa de José, pues es cabeza de león, ¿sí? ¿Por qué? No es cola de león, sino al contrario, es cabeza, ¿sí? Si fuera hormiga sería cabeza de hormiga, si fuera ratón sería cabeza de ratón, y si fuera león sería cabeza de león. O sea, a donde lo pusiera, si fuera en la cárcel o si fuera en la casa de Potifar o en cualquier situación, era la cabeza, siempre estaba a la cabeza, siempre era alguien que sobresalía y se notaba que Dios estaba con él, prosperaba. Versículo 3, y vio Potifar que el Señor estaba con él, se notaba a leguas como Dios hacía que prosperara todo lo que él hacía. Todo lo que él hacía, el Señor lo hacía prosperar en su mano. Si le confiaba los diferentes productos que producía su territorio, su terreno, o lo que produciera su ganado, prosperaba. Y si tú ves la historia, sigue avanzando. La mano invisible de Dios estaba sobre José. Y Potifar veía eso. Los negocios que hacía, las crías de su ganado se multiplicaban. Como en el caso de Jacob, su padre, prosperaba Jacob. Había dejado todo huyendo de su hermano Saúl, y de repente lo que hacía ahí con Labán prosperaba. Todo lo que hacía Jacob prosperaba. Y esta herencia la trae ahora José. También lo que él hacía prosperaba. Y el amo, en este caso Potifar, veía todo lo que hacía José, prosperaba, y veía que era bueno tenerlo cerca. Era un buen empleado, era un buen esclavo, era una persona clave en su equipo, y lo consideraba. Versículo 4, así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él lo hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. No sé cuánto tiempo tardó, pero fue algo que impactó a Potifar, que cuando lo vio lo que él hacía, que hacía las cosas en orden, las hacía bien, empezó a darse cuenta que los demás no hacían lo que éste hacía, y era obvio que le iba a dar a él toda la responsabilidad de toda su casa, porque éste hacía las cosas bien, hacía lo que se le decía que hiciera, y lo hacía bien. Ojalá esto fuera de nosotros también. Nosotros trabajamos tal vez en empresas o industrias, trabajamos por otra gente, trabajamos con clientes, etcétera, como donde te toca el escenario, estás en la escuela con tu maestro, y todo eso, cada uno en su diferente ubicación. Ahí la influencia tuya, Dios puede bendecir y puede hacer que sobresalgas por tu integridad delante de todos. Si los demás no lo hacen, no tienes por qué preocuparte. No te preocupes por los demás, tú enfócate en lo que tú vas a hacer y hazlo bien, y eso te va a ir poniendo en posiciones de influencia. Esto era lo que era José, estaba posicionado en lugares de influencia. José era excelente en cualquier circunstancia, y se abrió paso hasta ocupar un cargo importante en la casa de Potifar. ¿Sí? José halló gracia, mucha gracia, halló gracia con Potifar. ¿Por qué? Primero que todo, una gracia que venía de Dios sobre su vida, pero no solo eso, esa gracia la compartía José, donde él trabajaba, donde él estaba. Él administraba la gracia para la gloria de Dios. Versículo 5. Aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, el Señor lo bendijo. Bendijo la casa del egipcio. Imagínate,
O sea, tú metes una persona con un manto de bendición, una persona íntegra, a tu empresa, a tu trabajo, a tu casa. Todo lo que va a pasar ahí en esa casa va a haber una tremenda bendición. Así como José llegó, tal vez no había esa bendición. Tal vez Potifar era un idólatra o era un hombre borracho, qué sé yo, no lo sé. Pero llegó José con un estilo de vida íntegro, agradable a Dios, y por el solo hecho de haber entrado, él traía una luz, él traía un perfume, una fragancia de vida que influyó en toda la casa, y todos empezaron a dar cuenta que este hombre era la pieza clave de la casa de Potifar. El Señor bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que tenía, así en su casa como en su campo. Imagínate el manto, era como si fuera Pedro, que la sombra de Pedro tocaba a los enfermos en la calle. Bueno, este hombre traía un manto, y la sombra de José bendecía sus campos. Prosperaban, producían más grano de lo que producían anteriormente. Sus ganados se multiplicaban más de lo que se reproducían antes. Era algo que se notaba. Había una mano, había una gracia poderosa sobre su vida. Tal vez tú digas, pues eso le pasó a él, Dios se la dio, pues ni modo, suertudo. No, eso viene sobre tu vida también. Dios quiere bendecirte a ti. Como él subió un cerrito que parecía suave, pero entró por barrancas y subidas y se mantuvo íntegro, bueno, nosotros también. Si seguimos la receta, creo que nos iría igual. ¿Sí? Hay personas que traen bendición a donde vayan y bendicen de muchas maneras. Por ejemplo, Abraham, dice ahí en Génesis 13:2, que Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Era un hombre próspero, pero un hombre también que caminaba en esa luz. Y él era de bendición donde quiera que iba. Todos querían aliarse con él. Isaac es el otro, porque nosotros creemos en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, en el Dios de Israel. Y dice aquí Isaac, Génesis 26:12, que Isaac sembró en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y lo bendijo el Señor. Los vecinos se daban cuenta cómo Isaac era bendecido. Lo que él hacía era bendecido. Isaac empezó a destapar pozos que los enemigos habían tapado, hizo un beneficio social de darle agua a las comunidades alrededor, y se lo peleaban esos pozos. Eran pozos que había abierto su papá, Abraham, y sin embargo Isaac los está abriendo, y cuando los abría venían y disputaban sobre el pozo, y decían, el pozo es nuestro. Isaac no peleaba, sí, quédate con ellos, no pasa nada. Mi papá lo abrió, pero no importa, quédate con el pozo, ahí está. ¿Sí estamos entendiendo? Y al momento que abrió su propio pozo, vinieron ahí a verlo y dijo, ¿sabes qué? Sabemos que Dios está contigo, ¿por qué no hacemos una alianza? ¿Verdad? Sí, pues ya querían el manto, querían la bendición que tenía Isaac. Isaac los bendijo, les dio de comer. O sea, no tenía el problema en ese sentido. Él estaba confiado en Dios, que Dios estaba con él. Y luego vemos a Jacob, otro caso. Jacob es otro ejemplo. Sus cielos abiertos, cuando él se acostaba, se abrieron los cielos. Él vio el trono de Dios. Y luego él bendecía a Labán, que lo engañó a él, pero él bendecía a Labán. Y todo lo que hacía Labán prosperaba. Y lo quería tener siempre cerca, por eso lo engañó con Lea. Y luego lo engañó con Raquel. Quería tenerlo cerca 7 años y otros 7 años. ¿Por qué? Porque lo estaba exprimiendo, lo estaba ordeñando como si fuera una vaca, sacándole todo lo que pudiera de los beneficios que él pudiera tener. Y cuando él tocaba su propio ganado, el ganado de Labán, hicieron una negociación, su ganado se multiplicaba. Su ganado nacían sanos, no perdía ni uno, no abortaba su ganado. Y se daba cuenta Labán, la mano de Dios estaba sobre, en este caso, sobre Jacob. Pues esta es la herencia que tiene José, de ahí viene. Y nosotros tenemos una herencia parecida, porque hemos creído en el Dios de Abraham. Y si tú crees en el Dios de Abraham, entonces tu padre es Abraham, el padre de la fe. Así lo dice la Biblia. Y si es así, entonces estás bajo la cascada de esa bendición. Y tú también eres bendito. Y bendeciré a todas las familias de la tierra, y serán bendición, dice ahí. Así es que tú estás bajo esa lluvia de bendición, bajo esa gracia de prosperidad. No estoy hablando económica nada más, estoy hablando de una gracia muy exclusiva. Por eso cuando nosotros estamos en diferentes escenarios,
y hacemos lo que Dios dice y somos que caminamos en integridad, los que nos rodean se van a acercar a preguntar qué onda, no porque seamos muy chipocludos como dicen por ahí, no se trata de eso, sino que porque estamos caminando en integridad, solo por cumplir los requerimientos mínimos y básicos que demanda Dios, esa gracia está sobre tu vida. Y esa gracia va a hacer que otros se acerquen, no a ti por tu chula cara, sino a ti porque el Dios que está sobre ti es el Dios que ellos quieren. Van a decir, yo quiero el Dios que tú tienes. El Dios mío tiene ojos y no puede ver, tiene boca, no puede hablar. El Dios mío tiene manos, no puede tocar. El Dios mío es de piedra, el Dios mío es de tela, el Dios mío es de pasta. No sirven para nada, pero el Dios tuyo es un Dios invisible. Y si responde, platícame de tu Dios, porque veo cómo Dios prospera tu negocio, prospera tu vida, prospera tu matrimonio, prospera tu hogar, prospera tus hijos. Veo la gracia de Dios, yo quiero eso. Gente con sentido común va a decir, yo quiero eso. Cuéntame de ese Dios tuyo. ¿Sí? Así es que José alcanzó el nivel más alto de confianza en la casa de Potifar por su testimonio y su dedicación, por ser ordenado y cumplido con sus responsabilidades. Así, ser ordenado y cumplido con sus responsabilidades. Eso se ganó la confianza de su amo. José era atractivo, dice que era hermoso de parecer. Y esto fue como el manto de colores que causó envidia, codicia, porque como era guapillo, bonito, ¿sí? Eso, pues qué bonito soy, cómo me quiero, pero no es así. Tiene que haber algo ahí, y ahí eso puede ser una trampa. Versículo 7. Aconteció que después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José. Todo lo que él hacía prosperaba, y además era guapo, pues ella se empezó a fijar en él. Puso sus ojos en José y le hizo una propuesta, le decía, duerme conmigo. Y usualmente cuando uno duerme, sueña. Y él tenía sus sueños, pero ella le quería proponer otros sueños. No sé si me entiendas. Y esos sueños, ¿sabes lo que iban a hacer? Pesadillas. Iban a ser pesadillas. Le estaba diciendo, duerme conmigo, te voy a cambiar tus sueños por pesadillas. ¿Tú harías eso? Decimos, no, claro que no. Pero aguanta los ramalazos de la tentación de esta mujer, ¿sí? La seducción de la mujer ajena, esa seducción diaria que venía a golpear a la puerta de David. Hay muchos proverbios, te los voy a leer si me aguantan esta noche. No veo el cronómetro, así es que estoy tranquilo. Puedo seguir leyendo hasta la medianoche si me aguantan. ¿Sí me aguantan? Okay. Yo rara vez comparto estos dos proverbios, pero son un poquito así larguitos, pero dicen cosas. Y como diría por ahí, al que le caiga el saco, que se lo ponga, ¿sí? Pero dice aquí, mira, estos proverbios: hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído para que guardes consejo, y tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo. Esa es la pesadilla. Agudo como espada de dos filos, sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, sus caminos son inestables, no los vas a conocer. Si no considerares el camino de la vida, o sea, si no te alineas a enfocarte a Cristo. Ahora pues, hijos míos, óiganme, no se aparten de las razones de mi boca, aleja de ella tu camino, no te acerques a la puerta de su casa. O sea, aquí José cometió ciertas imprudencias, podríamos decir, ahorita lo veremos, pero aquí está diciendo, no te acerques a su casa. Es un imán, es muy fuerte la atracción, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. Sabemos de personas que se han metido en este tipo de relaciones ilícitas y se han infectado de SIDA y han terminado sus días muy mal. Me ha tocado ministrar a esa gente y me han dicho sus historias, y dices tú, entregaron sus vidas al cruel. Así lo dice. No sea que extraños se sacíen de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño, y gimas al final diciendo,
cuando se consuma tu carne y tu cuerpo y digas: ¿cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? Esta noche estamos hablando de algo que es un consejo, y ojalá no llegue jamás a nuestras vidas decir algo allá afuera, más adelante en la vida, decir: ¿cómo aborrecí el consejo? Lo oí en unas predicaciones, se me hablaba de eso, pero no le hice caso a ese consejo. ¿Sí? Mi corazón menospreció la reprensión. Me sentí ofendido cuando me hablaba de eso. Pero no te ofendas, es por tu bien. ¿Sí? No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad. Fíjate en qué lugares. He estado en todo mal, en medio de la sociedad y de la congregación. O sea, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, como en feria, por no haber hecho caso. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Está hablando de tu esposa. Hay raudales ahí. Muchos dicen: no veo nada. Hay raudales ahí. Nomás ráscale un poquito y vas a ver los raudales que hay ahí. ¿Se derramarán tus fuentes en las calles? Cuando uno anda en su carro y ve niños pidiendo ahí una monedita o algo, esos son los ríos en las calles. Esos son niños que nacieron de relaciones ilícitas, que los padres nunca asumieron una responsabilidad, nomás tuvieron una aventura y se olvidaron de su compromiso, y entonces dice ahí que estos quedaron como esos niños, como esos ríos, ¿sí? Los dejaron en las calles, las corrientes de aguas por las plazas, así lo describe, corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. En todo tiempo. Está hablando de un Abraham que tuvo 100 años y aún a los 100 años tiene hijos. ¿Cómo? En todo tiempo, dice ahí. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Dios. Es decir, Dios sabe lo que estamos haciendo en lo oculto. Él sabe, por más que lo quieras encubrir. La historia de ahí de Judá, cuando se mete con Tamar, no quería que nadie supiera. Tamar se disfraza de prostituta, y Judá se enreda con ella, y ya que se enreda con ella, no quiere que nadie se entere, y se va, le deja ciertas pertenencias y manda un amigo para reclamar las pertenencias. No quiere que nadie lo vea, pero ya salió a la luz qué fue lo que pasó. Ella misma lo desenmascaró. Prenderán al impío sus propias iniquidades, retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por la falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Esto es Proverbios 5, tremendo proverbio. Y luego viene otro, Proverbios 7. Dice aquí, ¿me la aguantan? ¿Sí me la aguantan? Ok. Dice: di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama pariente. La sabiduría viene del temor de Dios. O sea, di que tienes sabiduría porque tienes temor de Dios. Si tienes temor de Dios, vas a ser sabio. José tenía temor de Dios y fue sabio. Nosotros podemos ser sabios. Aquí pusimos el letrero, vamos a poner un letrero hablando de la escuela ICE, donde diga smart and wise. O sea, inteligentes y sabios. No queremos niños que tengan una cabeza muy grande de muchos conocimientos. Está bien, pero tienen que ser sabios, tienen que tener temor de Dios, tienen que escoger lo que a Dios le agrada. Eso no se enseña en cualquier escuela, pero queremos que nuestros niños sean sabios. Es bien importante eso. Y entonces dice, esta sabiduría te va a guardar de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras, porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. Qué increíble. Cuando me puse a leer este proverbio hace tiempo, me di cuenta que dice que por la ventana me asomé, y luego por la celosía. ¿Y sabes cómo opera la celosía? La celosía es algo donde hay rendijas muy chiquitas, donde
Tú puedes ver hacia afuera, pero los de afuera no pueden ver hacia adentro. Y Dios tiene su celosía celestial. Él tiene sus ojos viéndonos, pero nosotros no lo vemos a Él que nos está observando. Esa es la celosía. Y Dios está observándonos. Dice, observando a un joven falto de entendimiento por mi ventana y por la celosía. O sea, está hablando de momentos en que tú crees que Dios no vio, pero Dios sí vio. Es bien importante entender eso. Consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella, a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa, unas veces está en la calle, otras veces en las plazas. O sea, te está describiendo el perfil de este tipo de persona que existe ahora, no nomás de las mujeres, de los hombres también. Tanto hay hombres seductores como mujeres seductoras. Y son aquellos que son inconstantes, son infieles, no están en donde deben de estar. Andan en las plazas, andan en las calles, andan aquí, andan allá, andan de cacería. Con semblante descarado le dijo, fíjate cómo habla esta mujer, sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Suena bien espiritual, aleluya, gloria a Dios. Tuve un sueño, te soñé, Dios me habló de ti. Imagínate. Por tanto he salido a buscarte, buscando diligentemente tu rostro, te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas, con cordoncillos de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. O sea, lo está envolviendo y el otro sí está soñando. Lo está enredando. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa. Potifar se fue a otros lugares a hacer negocios. El marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano. El día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salmería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero. Qué ilustración. Lo sedujo, lo engañó, le preparó el terreno, se comió todo lo que dijo y se lo llevó mansito al matadero. Y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, no solo su vida física, no solo contra su matrimonio, no solo de esa manera, es su vida eterna, contra su vida eterna. Los fornicarios ni los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. No lo van a heredar. Ni los homosexuales ni los afeminados no heredarán el reino de los cielos. 1 Corintios 6, 9, lo dice clarito. Entonces está hablándonos a todos, porque vivimos en un mundo lleno de tentaciones, lleno de trampas. Y estamos en la mira. El enemigo lo que menos quiere es gente íntegra. Lo que él quiere es desintegrarnos, desintegrar matrimonios, desintegrar hogares, desintegrar personas, desintegrar amigos. Él se dedica a desintegrar. Ahora pues, dice aquí, hasta que la saeta atraviese su corazón. Ahora pues, oh hijos míos, estén atentos a las razones de mi boca, no se aparten de tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, a muchos ha hecho caer heridos. A muchos pastores oímos, cuando cae un pastor se hace un escándalo y la gente corre y los medios de publicidad entran y hacen todo, porque el diablo lo que quiere es poner todas las luces a aquellos que eran cabeza, autoridades espirituales, personas que etcétera, 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 y trata de ponerlos en vergüenza para que la gente no crea en el evangelio y no se salve.
Así es que pónganse a orar por mí. Y pónganse a orar por los líderes, por los pastores. Pónganse a orar por el consejo. Oren, de veras se los agradecemos si lo hacen. Porque estamos en la mira. Y somos de carne y hueso. Nadie puede decir yo nunca. No, espérame. Yo he visto gigantes caer. Gigantes espirituales. Entonces, no me la van a platicar. No hierres porque a muchos ha hecho caer. Y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Los más fuertes. Grandes predicadores. Gente encumbrada en posiciones de gran influencia. Empresarios. A los más fuertes los ha hecho caer. Presidentes, reyes, los ha hecho caer. Sí. Han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Este es Proverbios 7. Es tremendo este proverbio. Vale la pena darle de vez en cuando una visitadita. Versículo 8. José no quiso. Y le dijo la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. José no quiso. José dijo no. ¿Puedes decir conmigo no esta noche? No, así es. Tenemos que aprender a decir no. A veces batallamos para decir no, porque es tan fuerte la atracción que decimos mejor digo no después, pero ahorita no puedo decir no. José dijo no. José era confiable y no causaba ninguna preocupación a nadie. Su amo le había confiado todo y su amo no se preocupaba por nada, porque José se encargaba de todo. Versículo 9. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? O sea, José está explicándole a esta persona, le está diciendo: oye, me dio confianza tu esposo en todo, tengo la responsabilidad de todo, menos a ti, tú no me perteneces. Eso es algo que yo identifico lo que es mío y yo echo fuera lo que no es mío. Tú no eres mía. ¿Cómo haría este grande mal? Está haciéndose una pregunta, le está tratando de convencerla. ¿Qué no te das cuenta que esto es malo? ¿Cómo haría yo este gran mal? ¿Cómo pecaría yo contra Dios? O sea, me voy a desviar de Dios, me voy a desviar de la eternidad con Él si yo hago esto ahorita. José tiene temor de Dios. José es sabio. José no acepta ser traicionero y honra la confianza de su autoridad y respeta lo ajeno, lo que no es de él. José no concibe hacer mal a nadie ni ofender a Dios. Él no concibe hacerle mal a nadie ni ofender a Dios. Versículo 10. Hablando ella a José cada día y no escuchándola, él, para acostarse al lado de ella, para estar con ella todos los días. La tentación es una rutina del diablo. Toca una puerta, toca otra puerta, toca otra puerta, y es como el ladrón. Checa tus horarios, te va midiendo cuando no estás en casa, te va vigilando. No es de la noche a la mañana que se le ocurrió meterse, no, te va vigilando despacio. ¿Cuál es tu rutina? Él también tiene su rutina y va tocando la puerta una vez y otra vez, hasta que un día toca y la puerta está abierta. Y cuando entra para robar, matar y destruir. Aquí le insistí a esta mujer: la tentación no es un pecado, pero hay que resistir la tentación y hay que huir. El diablo ataca insistentemente buscando una grieta en la integridad de la persona. La integridad de la persona. Por eso tenemos que darle mantenimiento a la integridad. ¿Sí? Próximamente vamos a hacer retiros que se llaman encuentros, donde vamos a darle mantenimiento a la integridad aquí en Amistad.
comenzando desde los pastores, los líderes, los hombres, las mujeres, los matrimonios, los jóvenes, hasta los niños. Una revisada a la integridad. Todos necesitamos eso, me incluyo. 1 Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él anda ahí dándole la vuelta, está tocando puertas, anda buscando a quien devorar. Te lo está diciendo, es un león y te va a devorar. Santiago 4:7 dice: sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de vosotros. Aquí José se tenía que someter a la autoridad de Dios y resistir. Trabajaba en esa casa. ¿Cómo iba a llevar José ahí con Potifar? Decía: oiga, quiero hablar con usted, ¿qué pasó? Fíjese que su esposa me anda coqueteando. O sea, no iba a llegar así, no podía abordar el tema de esa manera. Estaba en una situación muy compleja. O decir: bueno, mira, yo renuncio y ahí nos vimos, voy a cambiar de trabajo. No podía porque era esclavo. Estaba encajonado, estaba totalmente arrinconado. Un león rugiente venía directamente para devorarlo a él. Y él está tratando de evadir eso, no sabe ni para dónde moverse. Versículo 11. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa ahí. Yo puedo considerar esto como uno de los descuidos que abren puertas al diablo. Descuidos. Hay descuidos. Me preocupa a veces cuando se encuentra un varón con una mujer en una oficina cerrada. Tenemos cristales allí en consejería para atender si es una mujer, pero que se vea cristalito. Y hay gente afuera viendo. Me preocupa cuando un hombre le da raid a una muchacha porque se le hizo tarde y se la lleva. Y se la va llevando. Y ponle tú que no hace nada, que tiene buenas intenciones, que es un favor misericordioso. Sí, pero el enemigo anda cazando, anda buscando. Entonces, estos descuidos abren puertas al diablo. Estar solo en la casa con una mujer casada, en el caso de José, para mí un error. Abrió la puerta. Tal vez no se dio cuenta, pero se expuso demasiado. ¿Sí? Por más inocente, por más bien intencionado, hay un riesgo ahí. Versículo 12, ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Segunda llamada. Duerme conmigo. Lo toma de la ropa. La ropa de aquel entonces pues eran mantos, eran como túnicas que se ponían, diferentes a las nuestras en muchos sentidos. Y ella toma la ropa. Tal vez es ropa fácil de quitar. Y entonces está él acorralado con esta persona y ella le insiste, segunda llamada: duerme conmigo. Y entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. La Biblia no nos dice si salió desnudo o no. Lo único que nos dice es que se le fue la ropa. No creo que haya sido el manto. Creo que fue la ropa, así lo está diciendo, se le fue. Algo pasó ahí. Pero aquí José dijo: a correr se ha dicho. No importa la circunstancia, no importa que me vean allá afuera o que piensen lo que quieran, pero yo no voy a caer en esto. Dejó sus prendas ahí. Tremendo. José tenía sueños de Dios, pero el adversario quería cambiarlos por pesadillas. Duerme conmigo. ¿Hasta qué punto reaccionó José que dejó su ropa y huyó? ¿Qué tan cerca estuvo? Piénsalo. Si hubiera estado ahí a metros, pues ni lo toca y se mueve. Pero sí estaba muy cerca, sí estamos entendiendo. No estoy echándole tierra a José, nomás estoy diciendo que demasiado, y el león se acercó demasiado cerca. Y él se dejó, tal vez. La vio demasiado cerca, lo agarró infraganti, inesperadamente. Una situación complicada donde alguien le avienta ahí la tentación, la oferta. Y a veces hay que saber cómo tomas eso cuando se te ofrece. ¿Sí?
Versículos del 13 al 14. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo: miren, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. ¿A quién se refiere? Nos ha traído un hebreo. ¿A quién se está refiriendo ella? Nos ha traído un hebreo. ¿Quién? ¿Los madianitas? ¿Los ismaelitas? ¿A quién se refiere? Potifar. ¿Le está echando a la tierra a quién? Al esposo. Está culpando al esposo, para que cuando llegue el esposo diga: tú, mira lo que hiciste. ¿Sí me explico? Y el marido: ay, perdóname, mi amor, tienes razón. Y el otro mencito, ¿verdad? Lo engañó, lo está engañando, lo está envolviendo con una mentira. Fíjate la astucia. Manipuló, acusó con el fin de vengarse. Realmente culpa a su marido por haber traído a la casa al hebreo. Con esto logra culpar al marido para poderlo manipular y encubrir su propio pecado. Versículo 15. Vino él a mí, dice ella, para dormir conmigo. Y yo di grandes voces, y viendo yo, alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Chan, 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 chan. Estas son las características del diablo. Número 1, el diablo es un mentiroso. Juan 8:44, Jesús hablando, le dice a los fariseos: ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Se le podría haber dicho muy bien a la esposa de Potifar: tú eres de tu padre el diablo y quieres los deseos de tu padre el diablo. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ella es mentirosa y su padre es el diablo. La otra característica del diablo, en este caso de ella, es una acusación, una calumnia. Apocalipsis 12:10 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Un espíritu en esta mujer estaba acusando a uno de nuestros hermanos. José es hermano tuyo, por si no sabías. El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ella no se movió hasta que llegara Potifar. Ella tenía la evidencia de la ropa, suficiente argumento para justificar su acusación. No se movió. Ahí estuvo. Tal vez él llegó ya más noche o al día siguiente en la madrugada, pero ella no se movió de la recámara. Ella estaba ahí con la ropa, estaba lista para darle el golpe mortal a José. Versículos 16 y 18. Y puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Y entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Nos trajiste, le está apuntando, le está echando a él la culpa. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Otra vez, una vez que repites una mentira y otra mentira y otra mentira, se convierte en una verdad. Empieza a hacer una mentira y la dice y la dice y la dice. Los policías saben que cuando alguien miente, después de X número de veces que lo dice, finalmente empieza a cascabelear aquella mentira y se dan cuenta que está mintiendo. Versículo 19. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo: así me ha tratado tu siervo, se incendió su furor. O sea, él le picó la cresta y entonces se incendió su furor. Una pequeña lengua de fuego puede incendiar todo un bosque. Santiago 3:5 dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Ella incendió, aquí dice, y se incendió su furor. Así la palabra es, se incendió. Ella incendió el corazón de ese hombre. Versículo 20. Y tomó su amo a José
y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo ahí en la cárcel. Eso fue lo que hizo. Es la siguiente etapa, la barranca que pasó José, aquel precipicio por el cual pasó. De aquellos sueños que él tenía que pasar por estas barrancas y estos abismos peligrosos. Probablemente hasta se podría haber caído, pero se mantuvo agarrado y no se resbaló, siguió adelante. José y sus sueños pasan por el proceso de una perla. ¿Sabes lo que le pasa a una perla? La perla está en una ostra y la ostra succiona agua salada y la mete adentro de la ostra, y la ostra tiene un mecanismo donde hace que dé vueltas esa agua con sal, y va dándole vueltas, y después de X vueltas se va acumulando y se forma una posta chiquita, y luego vuelve a tomar y vuelve a agregar y chupa agua salada y la vuelve a agregar. Y aunque sufre la ostra, el objetivo es su naturaleza de generar poco a poquito hasta que se va formando, de tanta arenilla que va entrando, se va formando lo que conocemos como la perla. Sufre la ostra por hacerla, pero cuando la abres genera una perla hermosa. ¿Qué le está pasando a José? Poco a poquito está tomando situaciones complicadas, y aquel llamado que él tiene, poco a poquito los está elaborando, y es doloroso. ¿Por qué? Porque mira, te voy a dar la lista de cosas que le ha pasado. José tiene sueños, pero lo traicionan sus hermanos, lo tiran en la cisterna, le rompen la túnica y la manchan de sangre. A José lo separan de su padre y de su familia, y luego lo venden como esclavo a los ismaelitas, y luego llega a la casa de Potifar, y estando en una posición envidiable de prosperidad, de bien, de repente viene la mujer de Potifar y lo tienta. Le prepara una trampa para seducirlo, y luego lo calumnia y lo acusa, y luego lo despiden de esa posición de privilegio y lo echan fuera y lo lanzan a la cárcel con los presos del rey. Date cuenta la serie de adversidades que esa ostra está dándole vueltas y vueltas y vueltas, y está irritada, pero se está formando una perla al mismo tiempo. Al rato veremos la perla en su esplendor, cuando veamos en qué termina la historia de José. Los sueños de José parecen estar bajo fuego y en peligro de no cumplirse, pero José protegió sus sueños con su integridad, y Dios lo honró. Salmo 84:11. Porque sol y escudo es el Señor Dios, gracia y gloria dará el Señor, no quitará el bien a los que andan en integridad. No quitará el bien a los que andan en integridad, pero hay que pelearla, no es gratis. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te decimos gracias esta noche por tu palabra. Gracias que nos confrontas. Dios mío, yo te pido que no solo quede una palabra hablada, oída, sino registrada en el corazón, algo que enderece nuestros pasos, algo que ponga, Señor, señales de advertencia, y que tomemos todas las medidas de precaución, porque vivimos en un mundo caído, Señor, que continuamente toca la puerta tratando de desviarnos de la eternidad contigo. Líbranos, Señor. No nos dejes caer en tentación, Padre, y líbranos del mal, te lo pedimos, Padre. Bendice a tu pueblo, al que haya oído este mensaje, el que haya venido por primera vez. Reconocer que necesitamos a Cristo, el que fue tentado sin pecar. Él es el que te puede ayudar. Él es el que te cubre bajo sus alas, y con Él estarás seguro. Y podemos invocar su nombre esta noche y decirle en voz alta y con toda la certeza, con toda la fe, de que Jesucristo, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, tú eres mi pronto auxilio en la tribulación, en la tentación. Y no temeré a 10 millares de gente que me acusaran o me tentaran, porque tú eres escudo, Señor, alrededor de mí. Tú eres mi gloria, Señor, y quien levanta mi cabeza.
con mi voz clamé al Señor y Él me respondió desde su monte santo. Ven, Señor Jesús. Ven sobre la vida de tus hijos, ven a mi corazón, ven y llénanos a todos de ti. Y restaura nuestra integridad, Señor. Endereza nuestros pensamientos, endereza nuestros pasos. Ayúdanos, Señor. Y te damos gracias que podemos decir no al pecado, podemos decir no al tentador. Podemos atender al enemigo a la puerta y hacerlo que se vaya en el nombre de Cristo Jesús. Libera a tus hijos que están atrapados. Algunos sí están atrapados. Libéralos esta noche, Señor. Rompe sus ataduras, rompe los hechizos mágicos de la mentira y de la culpabilidad, de la acusación. Libera a tus hijos, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y gracias te damos. Gracias te damos, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén.